Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Quiero expresar que te quiero y que bien de adentro todo lo que siento. Atención, mucha atención. Se viene el segundo aniversario del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad con el pueblo salvadoreño. 10 de diciembre, de 2 a 4 p.m., hora de El Salvador. Dedicamos este segundo aniversario al comandante Dimas Rodríguez, caído en combate el 12 de diciembre de 1989, en el marco de la ofensiva Hasta el Tope y Punto, también conocida como ofensiva Fuera los fascistas, Febe Elizabeth vive. Y con él rendiremos homenaje también a todas y todos los veteranos del FMLN y a todas y todos los lisiados de guerra del FMLN, conquistadores de la paz y la democracia en El Salvador, selladas con la sangre de todas y todos los héroes y mártires de la revolución salvadoreña. ¡Te esperamos! ¡Hasta la victoria final! Muy bienvenidas y bienvenidos a esta nueva transmisión del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Mi nombre es Hernán Hernández del Colectivo Digital de Europa y me acompaña en los controles el compañero Rubén Cuenca del Colectivo Digital de Europa, del Frente Intercontinental del FMLN, del cual le voy a dar los micrófonos para que se presente y nos presente al compañero que va a estar en este conversatorio. Adelante, Rubén. Gracias, Hernán. Mi nombre es Rubén Cuenca del Colectivo Digital de Europa del Frente Intercontinental del FMLN. Y vamos a dar bienvenida a una persona muy querida y muy conocida por todos ustedes y nosotros, nada más que Miguel Mármol. Le vamos a pedir que haga una corta presentación. Miguel, bienvenido a nuestra transmisión. ¿Podías expresar algunas palabras sobre Muchas gracias al colectivo del Frente Intercontinental de Europa. Mi nombre es Miguel Mármol, de la Secretaría Nacional de Memoria Histórica del FMLN, para que pregunten todo lo que necesiten saber de este servidor. Gracias, Miguel. Antes de entrar en materia, queremos enviar un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN, así como también a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN desde El Salvador, los Estados Unidos, América Latina, Europa y Australia. Enviamos también un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todos y todas los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. La temática que nos ocupará en el desarrollo de esta entrevista son temas de actualidad y, como ustedes recuerdan, también haremos ese recordatorio de los acontecimientos de nuestra historia salvadoreña. Hoy tendremos un tema de dos héroes salvadoreños a quienes rescatamos esa memoria histórica a la cual pertenecen nada menos que Rafael Aguiñada Carranza y Rafael Sabla.
Ellos entregaron sus vidas para poder dejar a nosotros un nuevo porvenir. Sin embargo, queremos escuchar un poquito más sobre esto. Miguel, ¿qué nos puedes referir tú en torno a estas dos figuras históricas de El Salvador? Gracias, Rubén. Efectivamente, ayer estamos conmemorando el desaparecimiento físico de estos dos compañeros que dejaron un legado de lucha y de entrega, de un sacrificio importante de revolucionarios. Y estamos conmemorando en ese marco. Estábamos recordando ayer a Rafael Añada y a Lito Arce, como lo conocemos o lo conocimos. Y hablar de estas dos personas es largo, grande. Fue una vida muy intensa la que ellos desarrollaron. Y quizá ahora me gustaría empezar con Rafael Arce Sabla. Rafael Arce Sabla nació en Usulután en 1951, de una familia pues de clase media. El papá de Rafael era coronel del ejército de El Salvador, el coronel Rafael Arce, un hombre que tenía recursos, que se trasladó a vivir a San Salvador y ahí creció y se desarrolló, ahí estudió Lito. Fue a estudiar su bachillerato en un colegio muy importante, el Liceo Salvadoreño, uno de los mejores centros educativos en El Salvador. Y en 1969 él se graduó de bachiller en primer lugar, de bachiller nacional. Era un talento, Rafael Arce Sabla, un muchacho con mucho talento, con mucho ingenio, y entonces va a estudiar a la Universidad de El Salvador y él va a estudiar economía a la Universidad de El Salvador. Entonces él, un muchacho muy inteligente, desde que esa generación lo recuerda. Él vivía en el barrio Santa Anita y ahí el papá le construyó una burbuja de cristal porque a él le gustaba hacer música y tocar mucha música, le gustaba tocar batería. Entonces el papá le hizo una burbuja para que no molestara a los vecinos ni a la familia, y él se encerraba en esa burbuja con sus amigos a tocar música de todo tipo, rock y música de todo género tocaban. Eso lo recuerdan muchos, algunos de los muchachos que sobreviven de esa generación, de cómo era Lito de alegre y amante de la música. Rápidamente él en la Universidad de El Salvador se destaca como un estudiante muy aplicado y con muchas luces. En 1972 escribe el documento El grano de maíz, que es un documento económico muy importante para encontrar cómo fue el desarrollo y el origen del capital en El Salvador. Y encontramos entonces a Lito escribiendo este documento tan importante. En el 73, él también escribió otro documento que lo tituló él El fascismo y la revolución salvadoreña. Estos dos documentos son los importantes, vigentes hasta ahora. Nos dan muchas luces de cómo era el pensamiento de Lito en aquel momento. Entonces, en el 72, él pasa a la clandestinidad, dejó la universidad, él pasó a ser parte de la dirección del PRS-ERP, y hace un gran aporte, un gran aporte en eso. No sé si dije mal el nombre del primer documento, Grano de Oro. Y él se involucra directamente en la lucha armada. Lito antes había trabajado en algunos municipios de la Libertad, del Departamento de la Libertad, como un voluntario para
alfabetizar a los campesinos, a las comunidades más pobres, y él entonces dejó una huella en esas comunidades de la libertad. Cuando iban a las cortes de café, él aprovechaba para enseñar a leer y a escribir, hasta que lo denunciaron y dijeron que él andaba haciendo propaganda comunista y estuvo detenido. Él muy joven antes de entrar a la universidad. Entonces Lito nos va dejando, nos va enseñando ese vínculo de la universidad y de estos estudiantes con el pueblo, con la gente más pobre, más desposeída, y encuentra entonces esa cabida en la población. Luego él asume esa responsabilidad en 1972. Se dice también que en mayo del 75, en aquellos acontecimientos de Roque Dalton, él se opuso precisamente a la decisión que tomó la dirección del ERP en cuanto a Roque, y se tiene constancia que él se opuso a esa decisión, pero pues él estaba en minoría, digamos. Y él continuó, se trasladó a Oriente, y la labor que hace Lito en Oriente pues es precisamente la construcción del poder popular, de la conciencia popular, vinculado también a la Iglesia Católica, a las comunidades eclesiales de base, muy querido por aquellos sacerdotes que estaban ya identificados con el sentir del pueblo, y entonces él construye en el oriente del país, en Morazán, Usulután, San Miguel, La Unión, ese contingente político y popular. Fue uno de los constructores de esa importante fibra popular, que fue la que sirvió de combustible, por decir esa palabra, combustible, fue la cantera pues de tantas personas que se unieron al movimiento popular y posteriormente la lucha armada. Lito entonces nos deja ese legado muy importante, y también uno de los pioneros de pasar a la lucha armada, y creía él que era el momento de la construcción de un ejército guerrillero y de un ejército popular en El Salvador, y él trabajaba en esa construcción. El 26 de septiembre de 1975, entonces, deciden hacer esa ataque al puesto de la Guardia Nacional en el Carmen, en el municipio de La Unión, y entonces en una escaramuza después del ataque, Lito cae en combate, y perdemos a este revolucionario tan importante para la revolución salvadoreña a corta edad. 24 años tenía Lito, y nos dejó un legado de lucha, también de teoría revolucionaria escrito. Él hizo esos manuscritos, esos documentos que son vigentes, como digo, porque nos muestran cómo es la economía del país y cómo sigue siendo la economía del país, sus reglas. Era un estudioso del marxismo, y también pues eso le permitió escribir de una manera tan profunda. ¿Por qué fue el ataque al Carmen? Muchos compañeros preguntan, o personas, investigadores, ¿por qué fueron a este pueblito del Carmen a hacer un ataque a la Guardia Nacional tan fuertemente aprovechada ahí en ese municipio tan pequeñito, tan escondido? Y entonces resulta que, recordemos que en junio de 1975 fue la masacre de Tres Calles. La Guardia entra a Tres Calles, a esa comunidad, y asesinó a 6 catequistas. Logran identificar los compañeros que el sargento que iba al mando de esa unidad de la Guardia Nacional que asesinó a estos catequistas estaba de encargado del puesto del Carmen, y por eso es que los compañeros van hacia el Carmen a atacar y a destruir la unidad que estaba ahí acantonada en el Carmen. Es por eso que Lito va allá, y desafortunadamente después del ataque una patrulla de la Guardia había salido del cuartel, y precisamente esa patrulla fue la que se encontró con los compañeros que iban ya en retirada, y fue
la única baja, entonces Lito, que fue la única baja, Lito, que es ocasionada ahí a los compañeros en esa operación del Carmen. Entonces así es como perdemos a Lito. Lito dejó un gran aporte, una gran huella, y en honor a su aporte durante el conflicto armado, los compañeros del ERP en el Frente Nororiental, Francisco Sánchez, le ponen así a su brigada Rafael Arce Sabla en honor a la memoria de este compañero luchador, revolucionario, joven universitario, que entregó su vida por las aspiraciones loables de buscar una vida y una sociedad mejor para el pueblo salvadoreño. Eso podría decir delito a Arce Sabla. Gracias, Miguel. Y en cuanto a Rafael Aguiñada, ¿qué nos podrías agregar? Rafael Aguiñada es un personaje realmente que nosotros tenemos que estudiar, su pensamiento, su lucha, su dedicación a la causa revolucionaria es un ejemplo, es para nosotros una persona, un héroe nacional, es un mártir también de la revolución salvadoreña. Pero Rafael Aguiñada, que la vez anterior hablábamos de su natalicio, que proviene de una familia de trabajadores, de una familia humilde, pero con mucha convicción revolucionaria, su papá y sus hermanos que se incorporan al movimiento revolucionario, y Rafael, que viene de ese estamento de trabajadores, trabajó en el ferrocarril, producto de las huelgas. Él no pudo continuar trabajando, muy joven, pero se dedicó a estudiar, él estudió y él fue técnico en dibujo. En aquel tiempo, en aquellos años, eso era muy importante, era un oficio muy importante. Él fue un dibujante de arquitectura, y él entonces era muy estudioso, pero siempre se involucró con el movimiento obrero y fue un dirigente obrero muy importante y de la FUS, una federación de las más grandes en los años 60 y 70. Fue dirigente sindical, fue un hombre que luchó por las reivindicaciones laborales de los trabajadores de aquel momento. Vio de cara al enemigo. Recordemos que en el militarismo y en ese entonces los ministros de trabajo o los ministros del gabinete eran militares, y él se enfrentó entonces a esa mafia de militares que estaba en el Ministerio de Trabajo, y logró ganar muchas batallas para los trabajadores con todo ese tema reivindicativo de los trabajadores, de los obreros, y logró muchas victorias para los obreros. Entonces, él se destaca como un dirigente obrero, pero también hace una vida política en el Partido Comunista. Fue uno de los cuadros más destacados de aquella generación del Partido Comunista de El Salvador, y llegó a ser del Comité Central del Partido Comunista y de la Comisión Política del Partido Comunista de El Salvador. Y para la fecha de su asesinato, pues él era diputado a la Asamblea Legislativa de El Salvador. En esas funciones estaba él cuando fue asesinado, precisamente en el centro de San Salvador, en la primera calle Poniente, y en esa intersección de la Tercera Avenida Norte. Ahí fue asesinado precisamente el 26 de septiembre de 1975. Curiosamente, esta coincidencia también la hacen notar los compañeros, estas dos muertes de estos compañeros de Lito Arce Sabla en el departamento de La Unión, en el Carmen, y de Rafael Aguiñada Carranza, dirigente obrero en San Salvador. Es casi a la misma hora las muertes de ellos, y es una coincidencia muy extraña para nosotros. Pero la gente nos pregunta, ¿es el mismo Rafael o por qué son dos? Porque curiosamente esas coincidencias son tan fuertes, ¿no? en la vida de estos dos revolucionarios,
y en estos acontecimientos del 26 de septiembre de 1975. Gracias, Miguel. No hay duda que les recordaremos infinitamente a estos dos compañeros por el aporte que entregaron en forma histórica. Estamos conversando con Miguel Mármol, militante del FMLN y secretario nacional de Memoria Histórica del FMLN. Esta es una transmisión del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un saludo a los que se han conectado a este canal. Les agradecemos mucho por seguir las plataformas del Frente Intercontinental del FMLN y los invitamos a darle me gusta, comentar y compartir. Miguel, el asesinato de estas dos representantes de la lucha reivindicativa salvadoreña entrega alguna similitud histórica entonces como hoy. Cuando yo me refiero a similitud, me pienso en las condiciones que se dieron en ese momento. A pesar de que hay un pasado y un presente, ¿nos podrías dar tu opinión en cuanto en qué podría consistir esa similitud histórica en que se encontraban cuando estos compañeros fallecieron y el presente? Esa similitud histórica es ahora tremendamente muy parecida. Había una situación de represión, una situación de estado de sitio, un estado en la que no habían libertades, libertad de expresión, libertad de organización. Eran perseguidos todos los activistas políticos y se habían puesto fin a todos los derechos humanos que gozamos las personas. Entonces era una situación de represión, es una situación parecida en El Salvador. La diferencia es que ahora es tan sutil la represión y de una manera muy dirigida que las personas pueden decir, pues no siento yo la represión. Y la represión es más sofisticada ahora. Y también los dirigentes populares, los activistas políticos de oposición y también los defensores de los derechos humanos, precisamente sí sufren esa embestida con el Estado actual en el país, de no tener derecho a las libertades universales de las que gozan las personas. Vemos el ataque y la mordaza que le ponen al periodismo, al trabajo periodístico en El Salvador, y eso es también un signo de cómo estamos en el país, es decir, no tenemos libertad de expresión, estamos sin un Estado de Derecho que nos permita a nosotros gozar de las libertades y toda la cantidad de derechos humanos que tenemos como personas, pues están también suspendidas. Vivimos una situación entonces muy parecida a la que estábamos hablando en 1975 y que pasaron entonces a la desaparición física de las personas. En eso estamos, porque que se detengan a las personas y muchas veces sin justificaciones para detenerlas o ser investigadas, eso es precisamente una violación de una gran magnitud que va en contra del pueblo salvadoreño y de los actores políticos o de trabajadores o de derechos humanos o de la cultura, porque precisamente es un ataque también a la cultura, es un ataque a las expresiones culturales. Es terrible lo que estamos viviendo en El Salvador, una censura nacional, una censura mediática y un temor a las personas de mejor no decir nada porque no sabemos si me puede pasar algo, si yo diciendo algo puedo ser detenido o puedo ser denunciado, y entonces hay una incertidumbre muy fuerte en el país, en el pueblo salvadoreño,
Y entonces son situaciones similares a las que vivimos en los años 70, en los años 60, 70, de cuando el militarismo precisamente era lo que reinaba en este país, lo que gobernaba este país. Y ahora vemos entonces que en los acuerdos de paz a la Fuerza Armada se le fueron reducidas de 14 funciones que tenía en la Constitución de la República de 1983 con la reforma a la Constitución. Entonces la Fuerza Armada solo tiene dos atribuciones, que es cuidar la soberanía nacional y la integridad física del territorio. Pero ahora vemos que la Fuerza Armada tiene funciones de un cuerpo de seguridad y también represivas, con métodos que no son de la policía, precisamente porque el ejército está entrenado para otras faenas y para otras actividades que no son de la seguridad pública. Y esas son las muestras, entonces, de la gravedad que vive este pueblo, de la gravedad que vive la sociedad salvadoreña y del retroceso en materia de democracia y de libertades que tiene este país. Gracias, Miguel. Queremos recordar también que el 29 de septiembre de 1979 fueron asesinados Apolinario Serrano y Patricia Puertas, Félix García Grande. Todos estos compañeros pasan también a ser parte de esta página histórica a la cual recordamos. Queremos agregar que estamos enviando un saludo a todas y todos los veteranos del FMLN y a todos y todos los lisiados del FMLN. Les agradecemos todo el sacrificio en la conquista de la paz y la democracia en El Salvador, que van selladas con la sangre de nuestros mártires. Miguel, este tema lo tratamos con un juicio: prohibido olvidar. Es nuestro llamado cuando recordamos a estos héroes caídos, y en lo que tú refieres de esta agudización de condiciones sociales, es decir, posiblemente este antagonismo que en estos momentos se vive en El Salvador, al igual que en el pasado, pueda conducir a algún acto de reivindicación más violento, posiblemente. ¿Cuál es tu opinión, a pesar de que el representante del régimen en turno ha dicho que todo esto que nosotros referimos fue una farsa? ¿Qué nos puedes decir tú? ¿Crees que en parte esa aseveración, y en segundo lugar, sin restar también la importancia de que se agudicen estas relaciones sociales en el país? Es interesante esta pregunta. En la radio y en la televisión, a cada 5 minutos, dice un spot que ha hecho el gobierno que va a hacer cosas diferentes a las de los acuerdos, a los falsos acuerdos. Esto refiriéndose a los acuerdos de paz y a todos los acuerdos que la sociedad salvadoreña y el pueblo salvadoreño han logrado en diferentes momentos. Entonces, esa palabra clave es la que ha repetido muchas veces en diferentes eventos el representante del gobierno. Cuando fue al Mozote dijo que aquello, a saber si había sido cierto, porque como él no había nacido en ese entonces, él no sabe si es verdad o no fue, o fue mentira. Ese es un discurso realmente ofensivo para un pueblo, que todos los pueblos tenemos una historia, y querer negar la historia de los pueblos es algo, es un retroceso a todo lo que ha construido determinado pueblo. Entonces, este representante del gobierno tiene el eslogan y lo vive diciendo, y ha hecho cosas que han detenido, han destruido
eh, todo lo que tiene que ver con la historia del pueblo, con la historia del pueblo salvadoreño, con la cultura del pueblo salvadoreño. Hay una destrucción sistemática de las versiones de la historia del pueblo salvadoreño y de las conquistas y de la legitimidad de las luchas y las reivindicaciones del pueblo salvadoreño. Y entonces él está destruyendo sistemáticamente ese aspecto que se conoce como la superestructura, el tema ideológico y cultural, que son parte de ese esquema, y él está atacando precisamente eso. Esto no es nuevo, esto en otros momentos lo ha impulsado las administraciones del gobierno de los Estados Unidos, querer destruir la memoria, querer destruir todo lo que tenga que ver con el tema cultural de los pueblos. Nuestro pueblo ha sido muchas veces atacado y destruido, pues por eso son contados las personas que hablan náhuatl pipil, porque precisamente se ha tratado de destruir sistemáticamente, se destruyó todas nuestras raíces étnicas y todas nuestras raíces culturales han sido pues pisoteadas. Y ahora entonces vemos un embate más sofisticado y más poderoso de los que este pueblo ha sufrido, precisamente que es la destrucción de la historia, de la memoria, de las raíces culturales, y eso es grave. Para eso, entonces, se deshizo de la ley del acceso a la información. El acceso a la información es precisamente un derecho fundamental de la humanidad. Está en los convenios de la ONU como parte de nuestros derechos humanos. Eso lo destruyó y ha destruido todos los organismos que tengan que ver con precisamente brindar información a los estudiantes, al pueblo y a los investigadores. Hoy eso no hay acceso a la información y eso es grave. Cuando entonces encontramos todos estos aspectos que vulneran los derechos intelectuales, humanos, culturales, entonces cualquiera sabe que esto es grave y cualquier persona puede identificar la gravedad de eso. Entonces está él acostumbrando a un pueblo que está viviendo el día a día y que no le interesa de dónde viene y quizás ni dónde va, y que lo que quieren es la migración, emigrar del país para resolver su problema personal. Pero no estamos atendiendo el tema colectivo, no estamos atendiendo resolver los problemas de la nación de manera colectiva, sino que de manera individual. Y esto entonces es grave. Es grave cuando los periodistas, los profesionales del periodismo no pueden hacer su labor porque son acusados entonces de cualquier cosa. Es grave cuando los profesores en las aulas, y no solo las aulas de primaria, secundaria, sino que también de la universidad, son limitados a que vayan solo a pasar el tiempo y no a educar a los estudiantes, al pueblo. Entonces esas cosas son graves. Eso es lo que está viviendo este país. Y destruir entonces la memoria, destruir la historia, es destruir los valores como pueblo, es destruir las raíces de identidad que tenemos como pueblo, y eso es grave, porque entonces si no tenemos esos valores y ese sentimiento de amor por nuestras raíces culturales, étnicas y como pueblo, entonces, ¿qué sentido tiene como sociedad salvadoreña? ¿Qué es lo que estamos construyendo? ¿A qué le vamos a apostar como pueblo, como sociedad salvadoreña? Y entonces eso es muy grave, lo que estamos viviendo. Borrar todo lo que se ha construido y como dice el representante del gobierno, ahora sí vamos a construir la verdadera historia, la verdadera independencia. Ese fue un eslogan de él: haremos historia. Haremos historia. ¿Cómo? ¿A costa de qué? ¿Cuál es lo que tenemos que pagar como pueblo y como sociedad salvadoreña? ¿Qué es lo que vamos a perder en esta locura, en esta aventura de hacer historia? Y yo creo entonces que
que estamos ante una situación de mucho caos, ante una situación en que las personas no tienen ningún sentimiento de identidad y de amor por el pueblo y por el país. Estamos viviendo entonces una situación de que no hay esperanzas, que no hay un sentido de unidad, unidad nacional y de colectivo. Eso es lo que estamos viviendo, Rubén, y eso es grave. Ante eso tenemos que sobreponernos. Las tareas de los revolucionarios y de las revolucionarias salvadoreñas son grandes, son inmensas. Me dijo un día un compañero, todavía se habla de revolución, claro, la revolución es permanente, inagotable, es infinita y nosotros estamos precisamente en ese afán porque lo que está haciendo el gobierno y todo a lo que ha llevado al pueblo, eso no es revolucionario, sino que eso es contrarrevolucionario, eso es eh, contra, contra la historia y contra la identidad salvadoreña, contra todos los valores que el pueblo salvadoreño ha forjado. Eso es grave y a eso nos tenemos que sobreponer. En eso estamos trabajando. Los revolucionarios y las revolucionarias salvadoreñas trabajan en eso y precisamente por eso recordamos a estos personajes como Rafael Añada Carranza, como Rafael Arce Sabla, como los 4 dirigentes campesinos que nos recordaba Rubén, a Polín, a La Ticha, a Félix y a Chepe López, que también ofrendaron su vida un 29 de septiembre. A todos esos héroes, a todos esos mártires, a todas esas personas que de manera sin esperar nada a cambio, forjaron una vida de lucha y nos dejaron un legado de lucha y siempre las esperanzas, las aspiraciones de una sociedad mejor, de un país mejor, de un futuro estable y sostenible. A eso fue el aporte de todas estas personas que cayeron o que desaparecieron físicamente de manera violenta por sus ideas, eran perseguidos políticos todos ellos, todos estos personajes de los que hablamos fueron perseguidos políticos y hicieron su lucha en desigual condición contra el régimen, pero no claudicaron, mantuvieron su fe, sus convicciones de construir una sociedad justa, una mejor sociedad donde tuviéramos participación todas y todos en plenitud de derechos y de igualdad. Eso fue la lucha de Rafael Arce Sabla, de Rafael Añada Carranza, de los 4 dirigentes campesinos y de muchos y muchas revolucionarios que a lo largo de la lucha del país han ofrendado su vida, pero nos dejaron su energía, nos dejaron su legado y nos dejaron eh, esto que tenemos que seguir construyendo, este espíritu de combate que debemos fortalecer para alcanzar los sueños y los anhelos de un país y de un pueblo que cada vez está disminuido. Gracias, Miguel. Efectivamente, este programa es conducido en tal forma que podamos recordar a todos nuestros esta memoria histórica e intentamos en esta forma romper, como decimos, el cerco mediático en los antros de las nuevas generaciones. En estos momentos ha sido sometida a una deuda que no podrá pagar Miguel. Hay un aumento en las cárceles, actividades, infantil, una mental total. Se dice
Perdón, hubo un lapsus en estos momentos de comunicación seguramente. Pero continuando, Miguel, dice, tenemos un informe aquí de un joven estudioso, dicen, se refieren a Rafael Arce, y que era un teórico revolucionario en El Salvador. Quiero hacer un paréntesis porque recientemente nos recibimos esta información y Silvia Cartagena de Mármol, Rafaela Guiñada Carranza dice, es un mártir de la unidad popular y de la unidad revolucionaria. Y qué bien que nos recuerda esto, Silvia, porque en mi interrogante, cuando me refería a todo esto de la deuda impagable, el aumento de la mortalidad del Bitcoin y estos 3 años de gobierno que lo hemos al sureño, a la juventud, a los compatriotas que estamos por acá fuera del país, que estamos fuera de nuestras fronteras patrias. Aquí se hablaba también, Silvia remitía a la unidad popular. ¿Qué nos puede agregar tú al respecto como un mensaje de actualidad para los que escuchan, para los que nos están viendo, para las nuevas generaciones, tanto en el ámbito nacional como en la diáspora salvadoreña? Gracias, Rubén. Yo, como decía, estábamos recordando hace poco a Tilo Sánchez, ¿verdad? Solo el pueblo salva al pueblo, y esa expresión, esa idea de Tilo es tan vigente, es tan importante, porque realmente solo la conciencia popular, la conciencia de todo el pueblo va a poder transformar todas estas anomalías y todas estas cosas que estamos viviendo como sociedad. La sociedad salvadoreña, el pueblo salvadoreño ahora tiene muchas enfermedades que ya estaban olvidadas, precisamente por toda la situación caótica que vive el país, la depresión de las personas es cada vez mayor. Hay un desequilibrio emocional en las personas, en los niños y en los adultos. Son temas de los que pocas veces hablamos, pero que el pueblo ha sido afectado precisamente por todas estas situaciones que estamos enfrentando. Tenemos una situación económica y política realmente complicada, muy difícil. Tenemos las medidas que se han implementado, las medidas económicas que son muy disfrazadas y que han afectado directamente toda la economía del pueblo. Recordemos que se han tomado una serie de medidas y me voy a referir a una concretamente, que es la transferencia de fondos del gobierno hacia los gobiernos municipales. Esta medida de quitarle esos recursos o de disminuirle y solo darle a algunos alcaldes o alcaldías estos recursos ha afectado grandemente a la población, en la medida de que las alcaldías hacían una labor más determinada, más en concreto hacia las comunidades, y eso ahora no lo encontramos. Acabamos de pasar o estamos pasando unas depresiones tropicales, ha llovido mucho en el país y eso ha generado una innumerable cantidad de accidentes que produce la lluvia, desbordamientos, inundaciones, las cárcavas, las calles cada vez más deterioradas, y como las alcaldías no tienen los recursos para reparar inmediatamente y solventar estas necesidades de la población, entonces realmente la población está severamente afectada por todo aspecto, económico, político y por el clima. Nosotros estábamos viendo esta mañana cómo los compañeros allá en La Unión, en las playas del Tamarindo, en todas esas localidades que han sido muy fuertemente afectadas por la lluvia, por el clima actual, las alcaldías están inmóviles, están paralizadas y tampoco no hay asistencia del gobierno.
nos habíamos acostumbrado a tener todo este pronóstico del tiempo, del clima, ahora no lo tenemos y por eso que los estragos, que las tormentas tropicales muy comunes en esta época, no nos deberían de dar efectos colaterales, pero los hay, precisamente porque no hay una atención, no hay una visión de atención hacia la población, hacia aquellos cinturones de pobreza que hay en el país, y entonces estas cosas que parecieran tan pequeñas afectan al pueblo salvadoreño de manera muy grande. Tenemos que no hay producción de alimentos en el país. Aquí se vino a pique toda la producción, que en otros años estábamos contentos que alcanzábamos cifras importantes en la producción de maíz, de frijol, de sorgo. Ahora ya no lo tenemos. Cada vez está disminuyendo la producción nacional de todos estos granos básicos importantes para el país, como tampoco y se vino a pique pues toda la producción que se había alcanzado hace unos años en materia de leche, en materia de carne, en esa producción agrícola y ganadera. Este país ha sufrido realmente un deterioro fuerte. eh, es difícil ahora encontrar personas que quieran trabajar en el agro. No lo dice la gente, pues ya nadie quiere trabajar, no están interesados, porque precisamente producir estos alimentos requiere de mucha inversión y que los trabajadores agrícolas, las personas que pueden trabajar una parcela, una manzana, no tienen la capacidad de comprar todos los insumos necesarios para la producción. Es el detalle en concreto que nos tiene a este pueblo en una situación económica, en una condición muy deplorable en el tema de la seguridad alimentaria, en el tema de la seguridad económica, en el tema social. Estamos en este caos. Esto lo va a resolver el pueblo. El pueblo es el único que tiene en sus manos el poder, es el soberano el que puede resolver estas cosas, porque no hay este, eh, nada clave que podamos hacer personas, sino es todo lo que hace el pueblo, es una solución que el pueblo tiene que buscar y que el pueblo va a llegar a su conciencia, porque cada vez son mayor la cantidad de voces que le dicen, mire, esto no tiene remedio, estamos mal, creímos que esto iba a cambiar, creímos que esto iba a ser para mejor y creímos tanto, pero todo lo contrario, estamos en una situación muy difícil. Eso lo habla cualquier persona con la que uno se encuentra y sobre todo con aquellas personas que producen, que tienen pequeños negocios y que dicen, voy a cerrar porque no puedo, no tengo sostenibilidad económica, no tengo préstamos, no tengo para reactivar mi negocio. Vivimos esa situación tan difícil y esa situación lleva también a un caos mayor. Eso estamos viviendo, pero creo yo que las situaciones más complicadas son las violaciones a los derechos humanos. Esa gran cantidad de personas que está detenida injustamente y otros procesos judiciales que se pararon producto de toda esta situación y que nada tienen que ver con esta situación en la que el gobierno ha llevado a la población, pero que son afectados. Es decir, hay una violación sistemática de los derechos humanos en todo sentido. Y yo creo que eso es grave, la persecución política, que no haya que los profesionales del periodismo no puedan divulgar nada porque es contrario al gobierno. Entonces eso son, creo que, señales que nos deben de llevar a la reflexión y que comprender de que estamos llegando a un caos de manera irreversible, ¿no? Creo yo que eso es lo más grave que estamos viviendo y lo que algunos obispos el día de ayer estaban manifestando en cuanto a todo lo que está pasando en el ámbito político y a lo que estamos viviendo en este momento con los anuncios del gobierno, pero creo yo que fundamentalmente es la ilegalidad y
llevar a violar todo el Estado de Derecho y los derechos humanos, creo que es lo más grave para este pueblo. Gracias una vez más, Miguel. El tiempo está corriendo, pero antes de terminar nuestra transmisión, quisiéramos pedirte una última interrogante por el momento, y es tu mensaje hacia nuestros escuchas y tu despedida, de tal manera de que ellos sepan que tú siempre has colaborado, continuarás colaborando y siempre entregarás lo mejor de ti hacia nosotros. Te escuchamos en tu despedida. Gracias, Rubén. Yo creo de que es importante esta labor que hace el Frente Intercontinental, particularmente de Europa, y todos los compañeros que en el exterior están pendientes de lo que está sucediendo en el país. A todos esos compatriotas, mujeres y hombres que están por diferentes razones fuera del país, yo personalmente les envío un fuerte abrazo. Gracias por estar siempre pendientes. También estamos nosotros pendientes de ustedes, de sus opiniones. Sentimos la solidaridad de ustedes como compatriotas, y eso es muy importante. Todo signo que muestra esa solidaridad con el pueblo salvadoreño en esta grave situación es importante para nosotros. Y un saludo fraternal y un fuerte abrazo a todas y a todos los compatriotas que están allá en otros países y que están pendientes de su pueblo, de su terruño, y gracias por estar siempre ahí acompañándonos solidariamente. Gracias, Miguel. Y como sabes, nuestra intención es romper el cerco mediático y transmitir esta información a todos los salvadoreños, tanto dentro de nuestro país como fuera de nuestras fronteras. Queremos una vez más agradecer a nombre del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, la participación de Miguel Mármol, y por aceptar la invitación. Nos despedimos no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este esfuerzo y hacer un llamado a la unidad, exigiendo la libertad para los reos políticos, y además de eso, agradecemos a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestra lucha por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. Decimos en alta voz, alto al bloqueo, a Cuba, a Venezuela, hoy. No más persecución política en El Salvador. Dictadura nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! ¡Que viva!